Con su permiso, señor presidente, puede proceder, compañero diputado. Las reformas a la Constitución en materia político-electoral que habremos de votar en un momento más. Es el momento adecuado para reflexionar sobre el rumbo impulsado por el Estado en materia de políticas públicas en el marco de nuestra incipiente democracia. Es pertinente hacer una valoración mesurada, objetiva, propositiva y constructiva de la realidad político, social y económica por la que transita la población a 16 años de iniciar la alternancia en nuestro Estado y 14 años en la Federación. En 14 años de alternancia, los diferentes gobiernos han priorizado decisiones eminentemente económicas, como el crecimiento del PIB, el control de la inflación, mayor recaudación de impuestos, estabilidad de la moneda, acumulación de reservas y restricción del gasto público con énfasis en equilibrios presupuestales. En suma, estabilidad y control de macrovariables. Probablemente han tenido relativo éxito. Sin embargo, en contraste, los costos sociales son enormes para la población, especialmente para los trabajadores y la clase media. ¿Por qué hago estas observaciones? Esta reforma, así como las anteriores, modifica las reglas del juego electoral y es a través de los partidos como se alcanza el poder y, por tanto, la priorización de los problemas sociales por atender y la definición de las políticas públicas. Por consiguiente, en esta reforma, como en otras, subyace el tema de la representación. ¿Quién o quiénes representan en cada uno de los poderes, principalmente en el legislativo y ejecutivo, los intereses y preocupaciones de la población? En México tenemos una crisis de representación política y esta reforma, con orientación de derecha, de ninguna manera contribuye a solucionar la falta de voz y voto que adolecen los diferentes sectores y segmentos poblacionales. Más que incluyente, su orientación es abiertamente excluyente y elitista. La reforma fortalece un modelo de democracia donde el crecimiento de la economía no se traduce en prosperidad económica para las familias y el desarrollo general para la población. Estamos construyendo una democracia sin alma social, una democracia para el 10%, que solo beneficia a los más ricos y donde no hay espacio para la clase media progresista y los esforzados trabajadores. En esta nueva reforma, ¿quién representa a los trabajadores? A los informales, a la clase media, a los estudiantes y profesionistas, a la micro, pequeña y mediana empresa, a los agricultores, entre otros. Parafraseando a Emmanuel Seyss, ideólogo de la Revolución Francesa, ¿qué son los trabajadores y la clase media? Casi todo. ¿Qué representación han tenido hasta ahora en definir el rumbo de este país? Poca. ¿Qué es lo que desean? Una vida digna para sus familias. Es claro que el sistema político actual no lo representa. El país ha disfrutado de 20 años de estabilidad macroeconómica y relativo crecimiento de la economía. No obstante, el empleo apenas aumenta y los salarios llevan la misma cantidad de años estancados. Los sucesivos gobiernos, impregnados por la ideología del libre mercado, fomentaron la competitividad del país bajando los salarios en los 90 y congelándolos en la década del 2000. De 2001 a 2014, en 13 años, el salario mínimo en Aguascalientes aumentó 27 pesos de 39 centavos. En el mismo periodo de tiempo, la inflación fue de 47%, es decir, aumentaron más los precios que los salarios. Por otra parte, desde 2006 se han incrementado en forma desproporcionada servicios básicos como la luz, el gas y las gasolinas, amén del precio de los alimentos. ¿Qué consecuencias originan estas políticas erróneas
e insensibles, que a todos lo sabemos, 53.3 millones de personas en pobreza, el más alto en toda América. En este asunto resaltan dos datos de la OCDE de 2011. Primero, México es el país con mayor pobreza laboral. Es decir, aquellas personas trabajadoras con un empleo, pero que sin embargo su salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimentación, pago de servicio y transportes. Y dos, tenemos también uno de los peores desempeños en pobreza patrimonial, aquellos que con su ingreso no se pueden dar el lujo de adquirir una vivienda ni dar educación a sus hijos. Existen aspectos positivos en la homologación de la reforma, como la paridad de género, la autonomía de la Fiscalía General del Estado, la acotación de la reelección a 2 periodos, entre otros. Sin embargo, en su conjunto, la reforma no va en sentido que la población esperaría. Siguen sin estar representados en el sistema político las mayorías. Muchísimas gracias.